Bien, hermanos, después de la semana pasada que pudimos ver acerca de la piedra viva, si recuerdan, dice la Escritura que a los edificadores de la iglesia, ellos desecharon la piedra angular, que era el Señor Jesucristo, pero un final, hermanos, el Señor Jesucristo fue puesto como la piedra principal. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el principal de todo el cuerpo. Y nos enseña la palabra de Dios, hermano, que nosotros somos piedras vivas. Y como tales debemos de edificarnos o sobreedificarnos en lo que es ese edificio espiritual que dice la Escritura. Hoy veremos la gran bendición de pertenecer al pueblo de Dios, un pueblo especial, un pueblo peculiar. Veremos cómo a Pedro lo identifica también ese cuerpo como el pueblo de Dios. Pero también veremos las responsabilidades que hemos adquirido el día que nosotros recibimos al Señor. Recibimos la vida eterna y muchas bendiciones, pero también con eso conlleva a responsabilidades. Por eso queremos ver hoy, primeramente, en número 1, el beneficio de representar al reino de Dios. Nosotros en este mundo tenemos un beneficio y eso usted debe creerlo, debe de tenerlo en su corazón, que nosotros somos un pueblo diferente. Dice el versículo 9 y el 10: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son varias las bendiciones que hemos recibido. De acuerdo en este versículo, hemos recibido 4 bendiciones. Primeramente dice linaje escogido. El linaje es una herencia, es algo que es de mucha, pero mucha valía, que comenzó con la promesa de Abraham. Para nosotros ese linaje escogido comenzó cuando el Señor hizo la promesa a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. Y nosotros, antes de ser creyentes, antes de ser cristianos, estábamos lejos de esas promesas. Dice el versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así es que los cristianos son los verdaderos creyentes, los verdaderos que han recibido la promesa que se le hizo al Padre de la fe. Son los verdaderos herederos. Así es que cuando alguien le pregunte qué es ser un creyente, qué es ser un cristiano, es alguien que es de linaje escogido, alguien que ha recibido la promesa y la herencia de lo que fue la promesa al Padre de la fe, que es un linaje escogido. Después dice real sacerdocio. Real es la realeza, es lo que indica la palabra, es de una clase sumamente alta, y el cristiano tiene la bendición de ser un sacerdote, un intercesor, hablar con Dios, con el mismísimo Creador, cara a cara. Cuando nosotros nos ponemos a orar, nosotros somos esos sacerdotes que podemos interceder por nuestras familias, por nuestros hijos, por los hermanos y por toda persona. Un sacerdote es un intercesor, y la Escritura dice que el cristiano es un real sacerdote de la realeza. Y ciertamente en este mundo hay muchas personas que tienen la alcurnia, que tienen herencia de ser importantes, pero usted y yo somos hijos del rey verdadero, en realidad una realeza enorme y maravillosa. Enseguida somos una nación santa. Esto quiere decir separada para el propósito específico de adorar al Dios santo. Cuando el Señor nos llama, nos separa para poder ser esa nación, el propósito es que nosotros glorifiquemos el nombre de Cristo, que llevemos su nombre por todas partes, que lo representemos como esa nación santa que hay en este mundo, porque un día en realidad nosotros ocuparemos una ciudad celestial, que es la nueva Jerusalén en el cielo, y será la ciudad santa. Hoy en este tiempo hay una ciudad santa, Jerusalén, pero es santa terrenalmente. Pero los cristianos están rumbo a su casa, que será la ciudad celestial, la ciudad santa, Nueva Jerusalén. Y el cuarto es pueblo adquirido por Dios. Adquirido quiere decir comprado, y este pueblo fue comprado con un precio extremadamente alto. El precio fue la sangre preciosa del Señor. El precio no fue plata ni oro, sino que fue el sacrificio bendito del Señor Jesucristo, el cual compró su iglesia, el cual dice la Escritura, también la palabra dice que Él ganó con su sangre.
Y si ganó con su sangre, quiere decir que estaba luchando con alguien más para poder ganar. ¿Y sabes a quién venció? A Satanás, el enemigo de nuestras almas, el cual quería arrebatar nuestra alma y llevarla a la eternidad, a la condenación. Pero Jesucristo lo venció allí en la cruz del Calvario con su sacrificio. Él compró la iglesia con su propia sangre. Entonces, pueblo adquirido por Dios, no con cosas materiales, no con plata y oro, sino con la preciosa sangre del Señor Jesús. Ahora entonces, hemos visto, hermanos, que porque Él vive y hemos creído en Él, hemos confiado en su sacrificio como el pago total por nuestros pecados, tenemos la bendición de estos 4 beneficios. Pero con estos beneficios viene adherido un mandamiento que está allí en la última parte del versículo 9. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aún hay multitudes en el mundo que no conocen la verdad del evangelio. Hay mucha gente que no ha oído acerca de la salvación por fe y por gracia del Señor Jesucristo. La mayoría de la gente, el mundo, piensa que ellos tienen que hacer una parte importante para poder merecer la salvación, pero no conocen esa salvación que es un regalo de parte del Señor Jesucristo. Y la responsabilidad de cada creyente es ir a donde nosotros estábamos en la oscuridad, perdidos sin Dios en el mundo, y nosotros vayamos y traigamos a la gente a la luz admirable donde un día el Señor nos trajo a nosotros. Porque alguien un día tuvo compasión, alguien un día nos habló de la salvación y nos sacó de las tinieblas para poder llegar a la luz admirable. Ahora estamos contentos, somos felices porque estamos en la luz admirable. ¿Quién no está gozoso de poder ser salvo? ¿Quién no está gozoso de poder tener esa salvación habiendo huido de lo que es la oscuridad para poder venir a la luz? Hoy podemos gozar de que somos parte de un pueblo especial, del pueblo de Dios. Pero déjame decirte, hay muchas personas que necesitan conocer esa verdad también. Por eso dice Dios que nos llamó de esas tinieblas y nos puso en la luz admirable. Pero tenemos que ir, dice la Escritura, y anunciar sus virtudes, anunciar la salvación. Cada creyente, si está agradecido con Dios, debe ganar a otros para Cristo. Cada cristiano, hermano, si tiene un poquito de agradecimiento porque Dios le ha rescatado de la condenación, debería de abrir su boca y debería de hablarles a otros acerca de la salvación, simplemente por agradecimiento. Entonces nosotros gozamos de bendiciones que Dios nos ha dado. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero tenemos también ese mandamiento de ir a buscar a aquellos que están en la oscuridad. Segundo lugar, la responsabilidad de vivir en santidad en el mundo. Una segunda responsabilidad de vivir en santidad en el mundo. Seguimos ver capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice el 11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Un día Jesucristo vendrá para llevar a su iglesia allá en los cielos. Un día el Señor Jesucristo nos levantará y un día viviremos exactamente en el país celestial. Pero mientras vivimos en este mundo, mientras estamos en esta tierra, nosotros batallamos con pecado que está provocando nuestra alma. Como dice la Escritura aquí, son esta clase de deseos carnales que están batallando. O sea, estamos hablando acerca de ese pecado. El enemigo de nuestras almas, él no puede ya llevarnos al infierno porque estamos en las manos de Cristo. Pero lo que Él hace, Él quiere ensuciar nuestras vidas, Él quiere enlodar nuestros propios cuerpos, Él quiere que nosotros metamos en lo que es el pecado para darle un mal testimonio al nombre de Cristo. Y por eso dice el apóstol Pedro que unos consejos que nos da para que nosotros no estemos en esos deseos carnales que batallan contra el alma. Todos los creyentes batallamos contra el pecado y hay un pecado específicamente que batallamos en nuestra alma. Pero dice que primeramente tenemos que entender que no somos de este mundo. Que no somos de este mundo. Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos.
Y como somos ciudadanos de paso, no debemos de acomodarnos a las prácticas mundanas de este mundo. No debemos de acomodarnos, como dice Romanos, que no debemos de amalgamarnos allí con lo que hace el mundo, porque nosotros somos pueblo divino, pueblo escogido por Dios, y según Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice que este pueblo especial no debe mezclarse con esos deseos carnales que batallan contra el alma. Muchos jóvenes son arrastrados por una mala amistad. Y es el problema con muchos jóvenes que comienzan a escuchar amistades, los cuales les invitan a andar en los vicios, a andar en el baile, a andar en las pachangas. Y ellos escuchan cosas como que nada va a pasar, todo va a estar bien, una no es ninguna. Y comienzan entonces las malas amistades a arrastrar a los hermanitos y a los jóvenes. Y es un pecado, un carnal que batalla contra el alma. Por eso, hermano, las corrientes que siguen otros se le presentan a los hermanos y algunos ceden. Las amistades mundanas que te invitan a disfrutar con ellos no te convienen. No te convienen. Alguien que te invita a hacer lo malo no te conviene. Debías de apartarte de eso. Alguien que te invita a quebrantar el principio de Dios, tú debías decir: yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, mira, linaje escogido, será el sacerdocio, nación santa. Qué maravilla ser un hijo de Dios. Pero la Escritura dice que batallamos con esos deseos carnales que están batallando contra el alma. Y ojalá que hoy en este día pudiese escuchar la voz de Dios. Dios dice: tú eres extranjero, eres peregrino, no eres de este mundo. Para que no te acomodes a las mismas diversiones, a los mismos pasatiempos mundanales, sino que tú seas alguien diferente. Mire, las modas también son deseos carnales que batallan con el alma del cristiano. Escuche, hermano, este mundo está podrido, mire, con el asunto de la vestimenta que usan las mujeres. Pareciera que hay más competencia a ver quién enseña más su cuerpo. Y se divierten y tanta gente siguiendo las cosas y siguiendo esa clase de cosas. Y la vestimenta es algo con lo que batallan muchas mujeres. Y podemos decir que solamente la gente que no conoce a Dios, pero muchas hermanitas cristianas que quisieran poder estar vistiendo esa clase de garras que se ponen. Muchas mujeres que pasan por el internet y que son profesionales, lo que sea, pero no es más, hermano, que un deseo morboso de poder mostrando su cuerpo, el cual solamente le pertenece a su esposo. Por eso, joven, señorita o cualquier hermano, deja que los demás se encasqueten lo que quieran. Tú honra a Dios con tu vestimenta. Vea que los demás hagan lo que sea y estén allí enseñando sus cosas. Usted sea fiel al Señor y usted vístase decorosamente. Mira, decorosamente quiere decir algo que es con vergüenza, algo, hermano, que tiene pudor. Todos nosotros batallamos con nuestros hijos en su juventud, todos, para que no digan que no, pues es que mi hijo, aquí, todos batallamos. Ya sea con la vestimenta. Yo recuerdo el poder llevar, yo quiero ropa, decían algunos de mis hijos, pues vamos. Y nos veníamos sin ropa. Porque quieren comprar lo que ellos quieren y a veces lo que ellos quieren no está bien. Después tienen que comprender cuando están grandes de que eso estaba mal. Oh, sí estaba mal. Pero todos batallamos con eso, hermano. Todos batallamos con los cortes de pelo también de nuestros hijos. Desde comenzó la televisión, el cilantro y todo eso, todos estamos y córtate el pelo como debe de ser. Y no, hermano, pues es que las modas están viendo a su artista favorito, están viendo a un actor medio homosexual y entonces quieren a fuerzas, entonces andar luciendo de esa manera. Todos batallamos, hermano. Y a veces no aprenden hasta que ya están grandes y dicen: no, ahora sí ya me doy cuenta de que eso estaba mal. Pero mientras tanto no podemos ser los amigazos con nuestros hijos. No estamos ahí para ser sus amigazos cuando quieren hacer lo que quieran. Yo soy el padre, él es el hijo. Él necesita obedecer lo que yo le estoy diciendo. Algunos decían: pero es que si yo le pongo tropiezo, entonces lo voy a perder. Hermano, cuando se rebelan los hijos, hermano, es duro, es difícil. Pero las modas consumen. Las modas consumen y vienen cada vez. Además, usted y yo también fuimos jóvenes. A mí en realidad no hubo quien me pudiese dirigir. Viví casi siempre solo. Y quizás yo puedo decir, hice lo que yo pensaba que estaba mejor.
pero después la Biblia nos enseña que nosotros como padres debemos de parar el pecado que cometen los hijos. Debemos ser obstáculo. Debemos decirle, así no se hacen las cosas. Hay que luchar contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Todos tenemos alguna batalla que existe. Y después dice que debemos mantener buen testimonio. En el versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre quién? Entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Cuando la gente no conoce a Cristo, hermanos, la salvación de Cristo, tiene la idea, como yo decía, de que su buen comportamiento puede darles oportunidad de poder tener una entrada a lo que es el reino de Dios. Y por esa razón muchos se esfuerzan por decir, voy a ser mejor, voy a amar al prójimo, voy a hacer mejores cosas. Pero la verdad es que ninguna de sus buenas obras le importan al Señor. Antes de ser salvos, al Señor no le interesa qué tan bueno usted haya sido, porque ninguna de sus obras puede llegar a la altura de lo que es el Dios Santo. Pero después de la salvación, el Señor nos dice que debemos de hacer buenas obras. ¿Para qué? Para que nosotros seamos buen testimonio y para que los que nos conocen puedan ver la grandeza del Señor. Cuando hemos creído en Dios, sí le importa que nuestras vidas sean diferentes. No para hacer méritos para salvación, sino para dar un buen nombre a Cristo que nos salvó. Dice la Biblia que debemos de mantener una buena manera de vivir entre los gentiles, entre los que no son cristianos todavía. Mire, a veces al revés. Nos queremos bien portaditos delante de los hermanos, pero delante de los gentiles, pues unos diablos. Y donde se acabo aquí nadie me conoce, se acabo ni saben quién soy. Y la Biblia dice que es donde debemos de comportarnos mejor. ¿Sabes por qué? Porque ellos se van a perder si nosotros les damos mal testimonio. ¿Por qué dice? Porque puede ser un día nuestro testimonio que les salve. Mira, dice la Biblia que algunos murmuran de los creyentes como malas personas, pero en el día de la visitación, en el día cuando vayamos a hablarles de la palabra de Dios, ellos tendrán que cerrar su boca por tus buenas obras. Y entonces podrán reconocer, oh, yo sí quiero esa salvación. Pero por causa de las malas obras, por causa de que no damos buen testimonio, ellos seguirán murmurando de nosotros mismos. En el día que les busquemos, les toquemos la puerta de su casa y ellos vean que somos reales y sinceros, glorificarán a Dios. ¿Sabes cómo lo glorificarán? Recibiendo a Cristo en su corazón, clamando por su nombre, por la salvación. Creerán en el Salvador, invocando su nombre y darán gloria a Cristo por la salvación. Así que el cristiano debe vivir una vida limpia, más que nada delante de los inconversos, y que no sea conocido en su vecindario como malhechor. Como malhechor. Los cristianos tenemos beneficios y responsabilidades. Dijimos en primer lugar el beneficio de representar al reino de Dios como un pueblo diferente. Número 2, la responsabilidad de vivir en santidad ante el mundo, para que otros puedan ver las buenas obras y que puedan conocer a Dios. En tercer lugar, el deber de sujetarse a las autoridades. El deber de sujetarse a las autoridades, primera de Pedro 2, y eso se encuentra del versículo 13 al 16. Hay veces que los cristianos han dado mal testimonio a ser desobedientes a las autoridades superiores. Cuando hablamos de las autoridades, se trata, hermano, del gobierno, se trata de la policía, se trata de los maestros, se trata de todos aquellos que están sobre nosotros en autoridad. Posiblemente, hermanos, hay algo que sea algo insignificante, pero está en autoridad. El mayordomo del trabajo está sobre nosotros, así es como trabaja la autoridad. Mira, en las redes sociales muchos graban a los policías cuando son detenidos en alguna falta, o simplemente porque, hermano, pues la autoridad del policía es parar a cualquier motorista. Él lo puede hacer, esa es su autoridad que se le ha dado. Pero en estos videos usted ve los argumentos que comienza a sacar la persona diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Y mis derechos, y mis derechos. Me gustaría poder encontrarlos por allá en uno de los estados de esos calientes en México, verías qué paliza les dieron. Entonces los graban diciendo, ¿y por qué te tengo que responder?
tengo mis derechos porque, mira, hermano, no sé qué hay en su cabeza, mira. Las autoridades, hermano, tienen el derecho de poder investigar a cualquier persona, es su autoridad. Poder preguntar lo que sea. El que va al lado tiene esa identificación. ¿Yo por qué? Si no estoy manejando. Hermano, es una rebeldía tremenda la que hay contra las autoridades. Mira, aquí lo que dice la Biblia aquí a los cristianos en el versículo que dijimos, 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y he visto, hermano, mire, el deber del creyente es cooperar con las autoridades. Es el deber. ¿Cómo quisiera, mire, hermano, que nosotros pudiéramos entender? La policía tiene el derecho de parar cualquier vehículo para inspeccionarlo. Y también tiene el derecho de identificar a cualquier persona en el vehículo. ¿Sabes por qué? Porque toda autoridad es puesta por Dios. No es el punto nada más de que porque tiene alguna palanca, está ahí. Es que toda autoridad está puesta por Dios. Romanos 13, versículo 1, dice así. Romanos 13, 1. Dice, hermano, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En cada país, en cada estado y en cada ciudad hay autoridades, y son de parte de Dios. ¿Sí dice así la Escritura? Y nos dice que resistir a la autoridad siempre resulta en mal nuestro. Lea el versículo 2, ahí mismo de Romanos, y qué es lo que nos dice. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. El que nada debe, nada teme. ¿Cierto? Te pasaste un alto y todavía le dices al policía que no es cierto. Tú puedes decirle en México, en Honduras, en Salvador, donde quiera, que no te pasaste en alto, pero aquí tú no puedes decir a un policía que no te pasaste el alto, porque sí te lo pasaste. No, yo no me lo pasé, nomás iba como medio rodandito así. En mi país eso no es ser un alto, pero estás en este país. Cuando el policía te dijo que pasaste un alto es porque lo pasaste. Entonces tú tienes que decir, mire, oficial, lo siento mucho, yo le prometo que no me voy a pasar esto. ¿Y sabes qué te dice él? Está bien, avanza. Pero te quieres poner con Sansón a las patadas. Y la Biblia dice que uno necesita obedecer a las autoridades, porque resiste a la autoridad, a Dios mismo resiste. Mira, te voy a explicar bien, no pienses que todo está mal. Mira, no discutan. ¿Para qué perder el tiempo y el testimonio de ser un cristiano? El apóstol Pedro dijo que nosotros debemos de someternos a toda la autoridad, pero dice por causa de Dios, no por causa de los hombres. El 13, ¿qué dice ahí el 13? Por causa del Señor, sométase a toda institución humana, sea al rey como a superior. Entonces, ¿por qué, hermano? Está diciendo la Escritura que no es a causa del hombre, es a causa de lo que dice el Señor. Porque hay autoridades que son corruptas, sí hay autoridades que son discriminadoras, sí existen. Hay autoridades, hermano, que están para poder muchas veces hacer pasar mal momento a las personas. Hay autoridades que son cómplices del malo, sí es cierto. Pero los cristianos nos sometemos a las autoridades porque es como si nos sometiéramos a Dios. Porque es, hermano, lo hacemos por Dios, no lo hacemos por la gente. Sabemos que hay policías, hermano, que son absolutamente discriminadores. Sabemos que hay policías, hermano, que en su mal día quieren desquitarse con quien sea. Pero todavía el Señor nos dice que nos debemos de someter como si fuese a Él. Y lo hacemos por Dios, no por la gente. Hay policías imparciales, pero es por el buen nombre de nuestro Dios, y nos da una lista de personajes a los cuales debemos de someternos los hijos de Dios y sujetarnos. Por eso siempre he dicho, hermano, cuando nosotros decimos no es el mejor gobierno, pero es el gobierno que merece el pueblo. Eso es todo. Al rey, por causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea quién, al rey
como a su superior. Españoles, ingleses, etcétera, todos los que tienen reyes, su deber es someterse al rey. Aunque el rey lo único que les hace es cobrarles impuestos. El rey lo que hace nomás estar en sus palacios y él poder colectar rentas de todos sus terrenos. No les ayuda en nada, nunca los visita, pero todavía aquellas personas dicen: oh, mi rey, tenemos un rey, y se creen superiores porque nosotros no tenemos un rey, pero es un rey que siempre están manteniendo, un rey que siempre está quitando lo que tiene allí, pero ellos se someten a esa autoridad porque dicen un rey. Y ciertamente sienten superiores, aunque sean explotados y puedan cobrarle todas las contribuciones, pero dicen que ellos se someten al rey. En nuestros países serían los presidentes. Nosotros vivimos en este país y debemos sujetarnos a las leyes del presidente que está al momento y las leyes que se establecen. Ahora, los presidentes no son los que aprueban las leyes nuevas, como algunos piensan. Es que ese Trump y ese puso una ley y ese puso una ley. No es tan fácil, hermano, no es así. Para que nosotros digamos: es que este no nos quiere, y es que mira, todos los presidentes son iguales, unos de una manera y otros de otra manera. Pero mira, los presidentes no son los que aprueban las leyes. El gobierno está dividido en tres partes: gobierno ejecutivo, gobierno legislativo y gobierno judicial. Mucha gente piensa que lo que dice Trump es lo que se hace y ya. No es así. El gobierno ejecutivo está compuesto por el presidente y por el Congreso, y el Congreso es un grupo que a la vez está compuesto por dos oficinas administrativas. Número uno, el Senado está compuesto por 100 senadores, que son 2 de cada estado. En segundo lugar, la Casa de Representativos, ellos tienen representantes de acuerdo al tamaño de su población. El presidente está encargado de reforzar las leyes que el Congreso ha aprobado. Es lo que hace él. El único lugar donde el presidente es comandante, jefe, es en el ejército. Él puede decidir: vamos a atacar a tal lugar. Él puede decir: vamos a mandar tropas para allá. Porque el único donde el presidente puede mandar con toda libertad es en ser el comandante jefe militar. Pero en todo esto, las leyes se hacen primeramente entre los congresistas, la Casa de Representativos, y están mezclados de diferentes partidos. Y entonces el presidente aquí no puede hacer lo que se le antoja. Tiene que pasar una carta y tiene que pasar una propuesta primero bajo todos ellos. Es diferente con lo que son los reyes. Los reyes, hermano, ellos dicen lo que sea y ahí están. Pero aquí en este país no es así. En otros países hispanos quizá la cosa sea diferente, pero en este país no le echamos la culpa toda que Trump está diciendo esto. Mira, puede decir lo que quiera, pero lo que él dice no vale nada. Hasta que no se pasa por esta clase de reuniones donde decide el que decide el pueblo. Bueno, por eso no se asusten nada de lo que dice el presidente. Está medio loco. Es muy agresivo. Puede ser discriminador, puede ser lo que sea, pero lo que él dice no es la palabra. Hay un gobierno aquí del cual se rige este país. Si no, hermano, ¿cómo estaríamos? Si se realizara todo lo que dice un presidente, estaríamos ya acabados. Entonces, el presidente está encargado de reforzar y que se cumplan las leyes que se han aprobado en el Congreso. Luego tenemos los gobernadores. Según la línea que tenemos aquí, estos están para ejecutar la ley debidamente y son los responsables de que haya paz en los territorios que ellos gobiernan. Versículo 14. Allá los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Se supone un gobierno eficaz que castiga al malo y que ayuda al honesto y el necesitado de justicia. No hablemos de otros países porque esto no ocurre en muchos lugares, pero el gobierno está puesto para poder defender al inocente y castigar al culpable. Ese es el deber. Y nosotros debemos someternos a esa clase de gobiernos porque estamos bajo su autoridad. Y aunque a veces las cosas son injustas, aunque a veces no nos parezca, la Biblia nos manda por causa de Dios someternos a las autoridades. Cuando los cristianos cumplen con su deber, entonces muestran inteligencia. Entonces brota la ignorancia de las malas autoridades.
según el versículo 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mire, está diciendo acerca de que algún día, por alguna razón, te van a investigar a ver qué es lo que estás haciendo, qué está pasando. Entonces, a primera vista te van a humillar diciendo, tú eres fulano de tal, tú anduviste en estos lugares, aquellos. Entonces tú simplemente tienes que estar callado, y al momento que aquellas personas se dan cuenta que tú eres inocente, les has callado su boca, porque son insensatos, porque mientras no conocen a una persona, no pueden estarte acusando de cosas que no son. No pueden estarte acusando que por la manera que te ves, que quizás porque tú eres de alguna parte en la cual a lo mejor tú no tienes documentos o lo que sea, no pueden insultarte por eso. Y si lo hacen, simplemente guarda silencio. Con tu inteligencia le vas a cerrar la boca a los insensatos, aquellos que están aprovechándose pensando que te van a humillar. Aunque Dios es el dueño de todo lo que hay en el mundo, y nosotros somos hijos de ese Rey verdadero que es soberano, nosotros no por eso tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Más bien estamos aquí para hacer la justicia, y no para aprovecharnos de la salvación que tenemos y que vamos a hacer lo que sea y meternos en cualquier clase de pecado. No, eso es libertinaje. Por eso sigue diciendo el siguiente versículo allí, el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces ve, hermano, la gran beneficio que es ser salvo, ser hijo de Dios. Tenemos muchos de beneficios, pero tenemos responsabilidades. De que nosotros, si representamos al Rey, al Dios verdadero, nuestra vida tiene que ser diferente. Mira, yo no soy de aquellas personas que me pongo a pensar y que digo, a lo mejor este no es salvo. No, eso no me importa a mí. Yo lo que quiero es que los que son salvos puedan dar un buen testimonio, para que entonces avergüencen a aquellos insensatos y puedan glorificar el nombre del Señor Jesucristo, y puedan entonces ser ese pueblo que dice el Señor, y no sean libertinos haciendo lo que no deben de hacer, porque tienen la libertad para hacerlo. Hay países donde la policía para a alguien y sale que es un junior, y el junior sale y agarra patadas al policía. ¿Qué no sabes? Mira, yo soy fulano de tal. Quítate, ahorita voy a llamar a unos amigos para que te den una paliza. Y ya dice el policía, oh, disculpe. Así son, pero es totalmente equivocado. Y cada vez más la policía pierde más autoridad, la verdad. Por causa de los humanistas, por causa de tantas organizaciones que hay, que no permiten en realidad que la autoridad se ejecute como debe ser. Hablando de la escuela, ¿cómo es que hay muchachos que le faltan el respeto a los maestros? ¿Cómo es que algunos están con unos popotes aventando acá en las orejas? Bueno, falta de respeto a la autoridad. ¿Y qué hacen los maestros? Por más tienen que aguantarse, porque tú no le puedes ni siquiera decir una palabra a ese muchacho. Otra vez digo lo mismo, ojalá regresamos al tiempo cuando yo vivía. 2 garrotados en la espalda y te aceleras. Bien calmadito ahí. ¿Y sabes qué? Por eso aprendíamos. ¿Sabes qué? El maestro que yo tenía de 3er grado, si yo no aprendía la tarea o las tablas, mira, me mandaba a cortar el carrizo. Dice, mira, yo no voy a caminar 3 horas, vengo caminando desde las 5 de la mañana, voy a llegar aquí a la escuela, te voy a dar las clases por 6 horas y me tengo que regresar otras 3 horas, y yo no quiero que ustedes sean burros. ¿Cómo voy a perder mi tiempo? Así es, bueno, todos pasaban, pero todos pasaban a la fuerza. Pero hoy dicen, no child left behind. No child left behind, ¿ok? Bueno, un niño no aprendió absolutamente nada, pero no, pobrecito, ¿cómo lo vamos a dejar? No, tiene que sufrir. Hay que reprobarlo. Hermano, ustedes en el instituto van a reprobar, hermanos, si no se ponen bien. Tiene una asistencia perfecta, pero malas calificaciones. Entonces, necesita ponerse bien. Pero las autoridades más importantes que nosotros las respetemos. Las autoridades aquí en la iglesia. Los hermanos aquí, mira, estos hermanos, qué tremendo, mira, tienen uniformados, me gusta ese saco que tienen. Pero hermano, es porque están de autoridad. Si le dicen que se siente donde se siente, siéntese allí. Si ellos abusan, entonces hábleme a mí, entonces también nos ocupamos de eso.
Pero esa es la razón que estamos aquí, para tener una organización. Cuando vienen allá a estacionarse, obedezcan a los que están allí estacionándolos. No le den vuelta para acá. Le dicen, no se estacione aquí, entonces me voy. ¿No? Por alguna razón las cosas se hacen y la autoridad está puesta. Algunas veces usted estará bajo la autoridad de otro hermano que en otro ministerio él será su autoridad, y así viceversa. Entonces dice, yo como siendo líder, ¿cómo voy a obedecer a un hermano que ni siquiera tiene tanto tiempo en la iglesia? Porque es autoridad. Y nosotros debemos de obedecer a la autoridad, como dice la Escritura, por causa del Señor. Porque obedecemos a los demás es porque estamos amando al Señor y queremos que las cosas se hagan bien. Entonces, hermano, mira, cuando ustedes vengan al estacionamiento y los hermanos le dicen estaciones de aquí, ahí se va a estacionar. Amén, hermanos. Y tenemos también un límite de velocidad allí, que es 5 millas. Y un stop. He escuchado que por ahí hay algunos cafres, hombres y mujeres, que no les importa. Es autoridad. Piensas que nomás estamos haciendo esto para que poder tener una cosa diferente. Es importante. Si un día tú tienes un accidente, si un día pasa algo dentro de la iglesia, hermano, a las iglesias vendrá Satanás y hará una tremenda revolución. Si alguien sale herido en este lugar, no nos acabamos ese asunto, porque esta sociedad está en contra de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Por eso obedece nada más. El pueblo de Dios tiene grandes beneficios, pero también tiene responsabilidades que debemos de cumplir con alegría, con gozo, porque somos un pueblo especial. El beneficio de respetar, de representar el reino de Dios, la responsabilidad de vivir en santidad en el mundo, el deber de sujetarse a las autoridades y el cuidado de honrar a quien merece. Es la última que vamos a ver, el cuidado de honrar a quien merece. Primera de Pedro 2:17, terminamos con ese versículo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Hay veces que debemos de reconocer a quienes sirven. Por eso dice que debemos de honrar. El apóstol Pablo tenía mucho cuidado de poder agradecer siempre y honrar a aquellos que servían con él en el ministerio. Así es que a veces nosotros debemos de honrar a quienes deben de ser honrados. Y cuando dice honrar a todos, eso también se habla acerca de respetarnos unos a los otros, de poder poner primero a los otros antes que nosotros mismos. Amar a los hermanos. Amar a los hermanos, esto es algo que solamente de Dios puede venir. Porque el Señor Jesucristo dijo que si Él derramó su amor en nosotros, y si tenemos el amor de Cristo, debemos de amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos amó a nosotros. Entonces en la iglesia no debe haber nadie que no se habla uno con otro. No debe haber nadie que se saca la vuelta. Nadie que dice siempre que lo veo, mira, no, entonces tienes que quitar ese pensamiento y tienes que cambiar esa actitud. Porque, hermano, el amar a los hermanos es un mandato que dijo el Señor. Él dijo, un nuevo mandamiento les doy, que no se encuentra en los 10 mandamientos, y está diciendo que los creyentes deben de amarse los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Entonces, cualquier cosa que usted tenga contra un hermano, necesita perdonar. O si tiene algo que usted piensa que usted ha ofendido o le han ofendido, usted necesita buscar para decir, yo te perdono, o poder hacer algo. Pero en la realidad, la manera que dice el Señor que reconocerían que son mis discípulos es si hubiese amor entre vosotros. Es que la manera como podemos mostrar que amamos a Cristo, si nos amamos unos a los otros. Temed a Dios. Este es otro principio también, que nosotros tenemos que aprender a temer a Dios en cualquier parte, en cualquier lugar que estemos, en cualquier cosa que estemos haciendo. Hay que siempre recordar que Dios está presente ahí, que no lo podemos quitar, que no podemos, mira, Él vive en el corazón del creyente, somos templos de Él y Él está siempre con nosotros. ¿Cómo lo vamos a engañar? Entonces cuando nosotros estamos solos, no estamos solos, Él está presente. Por eso dice, temed a Dios y honrad al rey. Eso es lo que hablamos hace poco acerca de los reyes. En los tiempos que vemos aquí, sabemos que había muchos reyes. Ya estos tiempos que estamos aquí, ya no se trata de los reyes que había allá en Jerusalén, porque ya no existía un rey más en Jerusalén, pero había otra clase de reyes, ¿verdad? Como Herodes, como ellos, como otros. Entonces también se les tenía que honrar,
simplemente por el título que llevan, simplemente porque Dios así lo manda. Entonces vamos a terminar hoy nada más con un repaso, el beneficio de representar el reino de Dios. Nosotros, hermanos, somos muy valiosos, pero tenemos una tremenda responsabilidad, representar el reino de Dios, porque los creyentes somos embajadores, rogando a la gente que se conviertan al Señor. La responsabilidad de vivir en santidad en el mundo, hermano, es preciso. Dios requiere de un pueblo que vive en santidad, que se aparte de las malas prácticas de este mundo, el deber de sujetarse a las autoridades. Uno nunca pierde cuando uno obedece a las autoridades, pierde cuando nos rebelamos contra las autoridades, y debemos de cuidar y honrar al que lo merece.